Es Filipenses 4:6. Yo tengo gente que chatea mucho, entonces a eso los voy a mandar para acá. ¿Listo? Filipenses capítulo 4, versículo 6. Yo tengo la traducción en lenguaje actual. Dice la palabra del Señor, no se preocupen por nada. Más bien, oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. Hoy estamos celebrando Acción de Gracias. En noviembre, culturalmente se celebra Acción de Gracias en varios lugares. Y uno de los lugares que más enfatiza acerca de la acción de gracias es Estados Unidos, ¿cierto? Hay un día, el Día de Acción de Gracias. Y considero que la Biblia siempre nos motiva, y es lo que yo veo en muchos pasajes de la palabra de Dios, la Biblia nos motiva a estar permanentemente dando gracias a Dios. Y por eso a esta reflexión yo le colocaba no cesar de dar gracias. Y no debemos cesar de dar gracias. A eso hemos sido llamados constantemente. Debemos entender que es una actitud y debe ser una actitud constante en nuestra vida el dar gracias. Y cuando nosotros damos gracias, cuando nosotros expresamos gratitud a Dios, estamos buscando la manera de hacerlo al alabarlo y al adorarlo. ¿Sí? Cuando usted alaba a Dios, cuando usted adora a Dios, usted está dando gloria a Dios por lo que Él es, gloria a Dios por lo que Él hace. Y la alabanza tiene que ver con eso, esas acciones de gracias tiene que ver con la manera como nosotros actuamos, producto de reconocer la gratitud de Dios, ¿sí? Ante una acción generosa de parte de alguien, ¿qué sucede en nosotros? Primero que todo, se genera gozo, se genera alegría, ¿cierto? Se genera satisfacción, pero también se genera humildad en nuestro corazón. Hay muchos elementos que se manifiestan y la acción de gracias implica que adoremos a ese Dios por lo que Él hace. Mirando estos pasajes que tengo aquí para compartir hoy y mirando también lo que nos plantea la palabra de Dios, yo considero que hay dos clases de personas dentro del pueblo de Dios, y es que hay unos que reconocen a Dios y son agradecidos, y hay otros que aunque reconocen a Dios, no son agradecidos. Y allí es donde usted y yo tenemos que evaluar qué tan agradecidos somos con Dios, porque el agradecimiento genera unas implicaciones. El agradecimiento genera esa implicación de expresarle a ese ser al que conocemos y que nos permite entender que hemos recibido su favor de Él, que debemos actuar conforme a sus preceptos, a su voluntad. Y yo me preguntaba, bueno, ¿cómo nosotros podemos generar o cultivar mejor una actitud de gratitud? Y quiero invitarles a que me acompañen al Salmo 116. Ahí en el Salmo 116, ahí en el Antiguo Testamento, y vamos a leer desde el verso 12 inicialmente. Vamos a tenerlo en cuenta, pero vamos a leer varios versos. Desde el verso 12 al 19. Dice así:
utilizando la misma versión, la traducción en lenguaje actual lo expresa de esta manera. ¿Cómo podré, mi Dios, pagarte todas tus bondades? Mostrándome agradecido y orando en tu nombre y cumpliéndote mis promesas en presencia de tu pueblo. Dios nuestro, a ti te duele ver morir a la gente que te ama. Líbrame de la muerte, pues estoy a tu servicio. Llevaré hasta tu altar una ofrenda de gratitud y oraré en tu nombre. En los patios de tu templo, en el centro de Jerusalén, y en presencia de todo tu pueblo, te cumpliré mis promesas. Alabemos a nuestro Dios. Y esta porción de la Biblia en el Salmo 116 de alguna manera nos ayuda a pensar en cómo cada uno de nosotros como hijos de Dios podemos cultivar una actitud de gratitud. Por naturaleza nosotros somos egoístas, ¿cierto? Por naturaleza siempre estamos pensando en nosotros individualmente, ¿cierto? Estamos pensando en yo, en yo. Cuando yo trabajaba como vendedor ambulante en la calle, mi compañero de trabajo decía, recuerde que aquí hay un principio. Primero yo, segundo yo, tercero yo. Y yo era un chico, un sardino, muy tímido, y ahí empecé a aprender pues todo este tema y el arte de vender, ¿cierto? Y él todos los días recuerda el principio, primero yo, segundo yo, tercero yo. Pero pues yo, aunque he sido flemático, así tranquilo, también tengo el colérico, hasta que un día se me salió. Y él me dijo al principio, bueno, ¿cómo así que primero usted, segundo usted y tercero usted? Y él dijo, no, 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 el principio es primero yo, segundo yo, tercero yo. Sí, por eso, todo el tiempo usted me dice primero usted, segundo usted, tercero usted, ¿y yo qué? Y el otro, sí. Y le daba una piedra a mi compañero que en paz descanse, ¿cierto? Porque yo siempre le refutaba hasta que dejó de decirme, ¿no? Como tres, cuatro veces con el mismo asunto. Y yo pues que en esa época era bastante elevadito, entonces un día se me salió, ¿no? Porque nosotros tenemos esa naturaleza, la naturaleza egoísta, pero aquí nos enseña la palabra de Dios que si queremos cultivar una actitud de gratitud, usted y yo, tenemos que generar acciones de gracias, ¿sí? Y la acción de gracia debe ser un sacrificio público. Por eso es que damos testimonio de gratitud a Dios por lo que Él ha hecho, ¿sí? Y debemos hacerlo en una constante. Si usted vuelve allí al versículo 12, que lo leímos, es en forma de pregunta que el salmista dice, ¿cómo podré, mi Dios, pagarte todas tus bondades? ¿Cómo podré pagarte todas tus bondades? Y en el 14 dice, cumpliéndote mis promesas en presencia de tu pueblo. ¿Cuántas veces nos comprometemos con Dios en tantas cosas y no hacemos nada? ¿Y eso qué evidencia? Pues evidencia inmadurez, pero también evidencia producto de la inmadurez, ingratitud. Y Dios nos llama y nos exhorta y nos desafía a que demos acción de gracias y debe ser como un sacrificio público. Y yo lo entiendo, el sacrificio no es algo fácil, ¿sí? No es fácil uno delante de toda la gente dar testimonio de lo que Dios ha hecho.
No por la inseguridad, los temores, la falta de pronto de confianza que uno tiene por tantas cosas o temores que tiene en su vida, ¿cierto? Sino por el hecho de que hay una nube de testigos. Y entonces cuando uno da testimonio público y alaba y adora a Dios por lo que Él es y por lo que Él hace o está haciendo en la vida de cada uno de nosotros en las diferentes áreas o roles de nuestra vida, luego está por allá alguien diciendo, ay, miren, allá está Julanito de tal, ¿cierto? Allá está Luisa y ella dio testimonio. O sea, ella es cristiana, mírenla, ahí está, ahí va, ¿sí? ¿Sí? Entonces tenemos un gran desafío aquí como hijos de Dios y es entender que nuestra gratitud debe ser expresada, no solamente en lo privado, no, porque uno en lo privado dice, Señor, gracias, qué misericordia, ¿cierto? En lo privado, ¿no? Qué generosidad, qué amor tan grande el que tú tienes conmigo, ¿no? Pero yo también tengo que expresarlo públicamente porque tiene que ver con la adoración, tiene que ver con la alabanza. Recuerden, alabar a Dios es ese acto de reconocimiento por lo que Dios es. Adorar a Dios son esos actos de reconocimiento por lo que Dios hace o está haciendo o ha hecho a favor de cada uno de nosotros. Y cuando dice allí que cumpliéndote, versículo 14, mis promesas en presencia de tu pueblo, está dando a entender que es en el momento de congregarnos. Y nos congregamos para expresar nuestra gratitud públicamente. Y por eso es que debemos dar gloria a Dios y alabanza a Dios. Y expresiones de gratitud, de poder decir gracias Señor por lo que nos permites hacer. Y tenemos tantas cosas por las que deberíamos estar agradeciendo, ¿cierto? Gracias por la vida, gracias por el cuidado, gracias por el tiempo, gracias por tantas cosas que Dios hace o está haciendo o ha hecho a favor de cada uno de nosotros. Y es que Dios hace muchas cosas. Miren lo que dice el verso 15 y el verso 16. Dios nuestro, a ti te duele ver morir a la gente que te ama. Dios es un Dios compasivo. Y Dios nos ama. Y Dios sabe las situaciones por las que nosotros pasamos, las circunstancias por las que debemos lidiar. Y por eso Él dice allí, líbrame de la muerte, pues estoy a tu servicio. Y es un siervo el que escribe esto, ¿cierto? Y Él está pidiendo que Dios tenga misericordia y que le dé el tiempo de vida necesario. Y dice allí que Dios ha hecho cosas extraordinarias a favor de cada uno de nosotros. Y como les decía ahora, es un sacrificio porque nosotros tenemos que aprender a expresar gratitud a Dios públicamente, no solamente privada, sino públicamente expresar gratitud a Dios, aún en los momentos de adversidad. Porque hay momentos que son difíciles. En el verso 17 dice, llevaré hasta tu altar una ofrenda de gratitud y oraré en tu nombre. En los patios de tu templo, en el centro de Jerusalén y en presencia de todo tu pueblo, te cumpliré mis promesas. O sea, nuestro testimonio tiene que ser un testimonio público. Nuestra actitud, nuestro comportamiento, nuestras acciones, tiene que ser algo público y a través de esa vida que desarrollamos tenemos que alabar, tenemos que adorar a Dios y tenemos que desarrollar acción de gracias, entendiendo que es un sacrificio público.
no importa las adversidades. Alabanza a Dios. A eso estamos siendo llamados. A un gratitud en la angustia. Y uno a veces se genera como el conflicto. ¿Cómo puedo ser agradecido y expresar gratitud a Dios en medio de la angustia? Pues el salmista lo hace. Si usted se devuelve al versículo 1, del 1 al 4, dice, yo amo a mi Dios porque Él escucha mis ruegos. Toda mi vida oraré a Él porque me escucha. Aquí hay una confianza plena en Dios, en que Dios por lo menos inclina su oído y atiende el clamor que nosotros hacemos, ¿cierto? Y entonces debemos ir a Él, pero dice allí, la muerte me tenía atrapado, me dominaba el miedo de morir, sentí una angustia terrible. Y es un siervo que está expresando cómo se sentía. O sea, está hablando de angustia y gratitud en la angustia. Entonces, dice el versículo 4, le rogué a Dios y me salvó la vida, ¿cierto? Y él confía. ¿Sí? En esta versión dice, le rogué a Dios que me salvara la vida. Porque nuestra confianza tiene que ser Él. Gratitud por la misericordia de Dios también. Hay tantas cosas, tantos motivos por los cuales debemos expresar gratitud. En el versículo 5 dice, mi Dios es justo y compasivo, es un Dios tierno y cariñoso que protege a los indefensos. Yo no tenía quien me defendiera y Él vino en mi ayuda. Y aquí nos está mostrando entonces la palabra del Señor que nuestra gratitud debe ser en todo momento. Si hay angustia, en medio de la angustia. Y si hay situaciones favorables, ser agradecidos por la misericordia de Dios. Gratitud en todo momento en medio de la congregación. Al reunirnos, ¿por qué nos reunimos? ¿Por qué nos congregamos? Porque debe ser algo que debemos nosotros hacer, ¿sí? El llamado de Dios es a congregarnos. Y nos congregamos para celebrar, para alabar, para exaltar a Dios, para adorar a Dios. No se debe generar la costumbre de no hacerlo. Hoy tenemos estos medios virtuales. Ahorita estamos manejando una dinámica y es grabar solamente el mensaje y en la semana lo ponemos a rodar por el canal. Algunos tienen dificultades y entonces nos piden el enlace. Bueno, hoy no nos pidieron el enlace para nuestra sala de Zoom, pero hay gente que está afuera y entonces dicen, no, yo quiero congregarme, pero estoy lejos, estoy enfermo y se le manda el enlace, pero son casos especiales. Pero la idea es que nos reunamos para exaltar, para alabar a Dios. Lo segundo, acción de gracias a Dios debe ser una constante. No solamente la acción de gracias debe ser un sacrificio público, sino que la acción de gracias debe ser una constante en la vida de cada uno de nosotros. Porque Él es nuestro Salvador. Miren en el Nuevo Testamento, acompáñame, Colosenses, ahí en el Nuevo Testamento, Colosenses capítulo 1, en el versículo 3, dice, siempre que oramos por ustedes, hablando Pablo aquí, siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es una constante en la vida de cada uno de nosotros. Usted debe dar gracias por los demás. Yo todos los días tengo que dar gracias por todos aquellos que son parte del ministerio, porque son personas que desafían la vida de cada uno de nosotros. Doy gracias a Dios por el ministerio de intercesión, que
cada 2 meses tiene su plan de evangelismo. Ya le dije, necesitamos movilizar a todas las personas, que esa jornada de evangelismo participen muchos, los que les gusta proclamar, a los que les gusta evangelizar, podernos unir y evangelizar, ¿sí? Y hoy están haciendo eso. Están allá en una zona de esta ciudad proclamando el mensaje. Y es un puñadito de personas que se reúnen todos los viernes a orar por las necesidades de ustedes. ¿Mm? Y es una constante, ¿no? Por eso es que activamos el acuerdo de oración, para que estemos orando los unos por los otros. Que no solamente ore por mí, ¿no? Ore por mí, sino también que nosotros estemos orando. Pero dice allí que aparte de orar, dar gracias. Que demos gracias al Señor por la vida de aquellos que invierten su tiempo, sus talentos y ayudan, colaboran en la obra de Dios. No solamente hacia las actividades que tenemos eh, internas, sino hacia afuera. Gracias a Dios por esas personas que están allá en Valle del Ortigal. Le damos gracias a Dios por la nueva casa. Ya tenemos un lugar donde se están reuniendo los niños desde ayer, ¿cierto? Ya, ya Julie puede dormir tranquilamente porque no le van a saltar la cama. Sí, porque las teníamos arrinconadas en la casa donde ellas viven. Pues gracias a Dios por eso, ¿no? Gracias a Dios por el trabajo que se está haciendo en tantos lugares. Camposano, Camposano está esperando allá a Diomar, a Cristian, bueno, a Julie. Estamos organizando todo un equipo, ¿no? De personas. Timbío, Recuerdo Sur, allá en el norte, Alto Piendamó, es una zona donde hay un montón de niños a los que se está atendiendo. Debemos dar gracias y la acción de gracias debe ser una constante, porque Él es nuestro Salvador, pero también por la fe y el amor que hay en el pueblo de Dios. Miren el versículo 5 de Colosenses 1, dice, ustedes se comportan así porque desde que oyeron el mensaje verdadero de la buena noticia, saben bien lo que Dios les tiene guardado en el cielo. Y a veces debemos ser como niños, ¿no? A los niños uno le dice, le voy a dar un premio si usted se porta bien, y el niño se porta bien. Porque está la expectativa de que va a recibir un beneficio producto de su actitud. Y nosotros como hijos de Dios debemos entender, Dios dice que tenemos que vivir una vida que le agrade a Dios. No que nos agrade a nosotros, porque si nos ponemos a vivir la vida según nuestros gustos, lo más probable es que no nos vamos a ver en el cielo. ¿Sí? Pero Dios dice que debemos vivir una vida que le agrade a Él. Y vemos aquí eso, pero también por el desarrollo de nuestra fe como hijos de Dios. Y usted sigue leyendo, y no me quiero detener mucho, pero el apóstol Pablo le habla a la iglesia allí en Colosas. Y en el versículo 9 dice, desde el momento en que supimos todo eso, no hemos dejado de orar por ustedes. Y siempre le pedimos a Dios que puedan conocer su voluntad y que tengan toda la sabiduría y la inteligencia que da el Espíritu Santo. Así podrán vivir de acuerdo con lo que el Señor quiere, y Él estará contento con ustedes porque harán toda clase de cosas buenas y sabrán más cómo es Dios. Por el gran poder de Dios cobrarán nuevas fuerzas y podrán soportar con paciencia todas las dificultades, así con gran alegría. Darán gracias a Dios el Padre porque Él nos ha preparado para que recibamos en su reino de luz
la herencia que Él ha prometido a su pueblo elegido. Y uno encuentra un montón de cosas ahí increíbles, ¿cierto? Y debemos dar gracias a Dios por el desarrollo de la fe de cada uno de nosotros como hijos de Dios, porque Él es el que ha dado sabiduría, comprensión espiritual, conocimiento, perseverancia, paciencia, una cantidad de virtudes que uno encuentra allí en la palabra. Y por eso usted y yo debemos dar gracias. Cuando uno en medio de la adversidad ve a alguien que es paciente y uno dice gracias. Gracias, Señor, porque tú le has dado paciencia a esa persona o le has dado perseverancia a esa persona y ha logrado llegar allá. Y cuando uno escucha el testimonio de los demás, ¿no? En medio de todas estas adversidades, Dios da sabiduría y creatividad y nos permite salir adelante. Y no solamente eso, a mí me parece increíble lo que dice el versículo 13 y 14, dice, Dios nos rescató de la oscuridad en que vivíamos y nos llevó al reino de su amado Hijo, quien por su muerte nos salvó y perdonó nuestros pecados. Y eso es precioso. Y por eso, solo por esa frasecita que hay allí en la Biblia, en estos dos versículos, yo todos los días y cada rato tengo que estarle dando gracias al Señor. ¿Por qué? Porque Dios me rescató de la oscuridad en que yo vivía y me trasladó a el reino de su amado Hijo, quien a través de esa obra extraordinaria que hizo en la cruz me salvó y me perdonó. Eso es espectacular. Y solo por eso yo debería ser agradecido todo el tiempo, 24/7, como dicen popularmente, ¿cierto? Gratitud todo el tiempo, porque Él nos trasladó y nos libró de todo lo que nosotros éramos, teníamos y en la condición en la que nosotros estábamos. También porque tenemos el privilegio de ver a ese Dios y Padre que no podemos ver a través de su Hijo. Y eso es lo que dice ahí el versículo 15 en adelante. Cristo es el Hijo de Dios y existe desde antes de la creación del mundo. Él es la imagen del Dios que no podemos ver. Por eso mi enfoque tiene que ser Cristo. Y por eso hay otra porción que dice, puestos los ojos en Jesús. ¿En quién debe estar puesta nuestra vida, nuestro enfoque? En Cristo, ¿cierto? Anoche Elizabeth hablaba de tantas tradiciones que se nos han inculcado. Que día oía a un teólogo entrevistado por una periodista y él decía que pues el cristianismo auténtico es la iglesia tradicional y entonces que María, la madre de Jesús, es corredentora. Entonces uno entra en un conflicto ahí teológico, ¿cierto? Hay muchas cosas que nos han inculcado que son equivocadas. Debemos dar gracias a Dios por lo que hemos aprendido y se nos ha enseñado y que es correcto. Hay gente que se incomoda por todos estos arreglos, yo no. Yo me siento feliz. Elizabeth brinca en una sola patica, ¿no? Porque da alegría, da gozo. Porque todo esto nos hace recordar la natividad. Y debemos dar gracias porque ese Dios un día se hizo hombre en Jesucristo y vino y hizo una obra extraordinaria para beneficiarnos a nosotros. Y hoy estamos celebrando eso. Hoy celebramos y tenemos un corazón agradecido porque Él nos ha dado su paz y nos ha reconciliado con Él mismo.
Un Dios extraordinario, y eso es lo que dice Colosenses, ¿no? Y por el evangelio que conocemos y por el evangelio que debemos proclamar, porque si usted mira el versículo 18, dice allí en el versículo 18, y Él gobierna a su iglesia y le da vida. Él es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Cristo es el principio de todas las cosas, por eso Él fue el primero en resucitar, para que ocupe el primer lugar en todo. Y si Él es el al que debemos exaltar, reconocer, honrar, glorificar, adorar, alabar, pues tenemos que darlo a conocer todo el tiempo. Y usted y yo tenemos que testificar de Él todo el tiempo. Primero la familia, los vecinos, los amigos, los conocidos, todo el tiempo. Y gloria a Dios por el testimonio de Diana. Se le alumbró el bombillo ahí con los amigos y compañeros de trabajo, ¿cierto? Que darles testimonio y compartir de la fe, ¿cierto? A todo el mundo. Así sean los amigos que no quieren, que dicen que quieren el cambio, pero no lo quieren, ¿cierto? Y la acción de gracias tiene que ser una actitud que no debemos olvidar. Y por el tiempo, simplemente les dejo la referencia. Jeremías capítulo 7, capítulo 8 y capítulo 9 nos enseña acerca de que nuestra acción de gracias debe ser una actitud que no podemos olvidar. ¿Por qué? Porque si usted se olvida de darle gracias a Dios, eso trae consecuencias complicadas, ¿sí? Dios siempre le advierte a su pueblo que Él hará juicio. Y si alguien no le agrada a Dios, si usted con su vida no es una persona que agrade a Dios por su conducta, dice la Biblia que seremos disciplinados. Y por eso es que Dios rechaza la hipocresía. Por eso es que Dios rechaza que no lo reconozcamos a Él. Por eso es que Dios rechaza la ingratitud. Y Dios la expresa. Y ahí en esos capítulos usted los puede leer esta semana en su casa. Y Dios rechaza gente tan desagradecida, que Dios obra, que Dios bendice, que Dios provee, que Dios da, y la manera como le responde a Dios es con ingratitud y con conductas equivocadas. Pues Dios nos ayude a vivir una vida diferente. ¿Ok? Pongámonos de pie entonces.